Hola chicos, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy hablaremos de los avances que se lograron en la medicina gracias a las mejoras que se le hicieron al microscopio. Mi nombre es Elijafet Cuadrera Contreras, gracias por estar conmigo en esta clase. Acompáñame a descubrir el apasionante mundo de la ciencia. En esta ocasión te voy a decir cuál es la actividad que vas a realizar previo al inicio de la clase, porque es necesario que tomes las notas pertinentes para poder realizar la actividad. Como ya te lo había adelantado, vamos a realizar una línea del tiempo, en la cual vamos a conjuntar las fechas que hablaremos en esta clase y las fechas sobre la historia del microscopio que vimos en la clase anterior. Para esto, aquí te dejo el enlace para que consultes esa clase. Por lo tanto, es necesario que pongas mucha atención a las fechas que manejaremos el día de hoy y a los acontecimientos, ya que estos tendrán que ir consignados en tu línea del tiempo. Recuerda que la actividad me la debes de enviar el día lunes por correo electrónico a la dirección que está corriendo justamente aquí abajo en el cintillo, y en la hoja en la que realices tu actividad debe llevar escrita de tu puño y letra tu nombre, grado y grupo. Ahora sí, pasemos a la clase del día de hoy. Si bien es cierto que el microscopio inició su vida como un instrumento necesario para lograr un trabajo en específico, no fue pensado de un inicio en apoyar a la ciencia. Recordemos que Zacharias Hansen, el personaje al cual se le atribuye la creación del microscopio, estaba relacionado con actividades delictivas, es decir, con la falsificación de monedas. Podemos imaginarnos que Zacharias Hansen necesitaba ver claramente cuáles eran los detalles de las monedas a falsificar, y por lo tanto se vio en la terrible necesidad de encontrar un instrumento que le permitiera observar de manera clara esos pequeños detalles que tienen las monedas. Sin embargo, recordemos que Zacharias Hansen también era un tallador de lentes. Se dedicaba en sus ratos de profesionalismo a hacer lentes para los anteojos como estos que tengo acá. Sin embargo, también gracias a su otra afición, que era la falsificación, logró desarrollar un instrumento que ahora conocemos con el nombre de microscopio. Pero no fue hasta mediados del siglo XVII cuando Antonio van Leeuwenhoek le da un uso científico al microscopio. Él empieza a buscar la manera de observar el mundo a través o bajo la lente de sus microscopios. Recordemos que también Antonio van Leeuwenhoek, por la necesidad de contar los hilos de las telas que él acostumbraba a vender, porque él era un comerciante de telas, se dedicó a desarrollar durante algún tiempo los instrumentos necesarios para poder observar con claridad y nitidez los hilos de las telas. Por eso es que él también fue a clases para aprender a tallar o aprender a hacer las lentes con las cuales pudo montar sus primeros microscopios. Recordemos que los microscopios los podemos encontrar en dos tipos: microscopios simples y microscopios compuestos. Los microscopios simples son aquellos que solamente poseen una lente. Por ejemplo, una lupa es un pequeño microscopio. Nos permite observar los detalles más pequeños de algún objeto o de algún ser vivo. Y los microscopios compuestos son aquellos microscopios que tienen dos o más lentes. Gracias a los descubrimientos y los inventos de Antonio van Leeuwenhoek, pudimos conocer, y también a su interés de estar revisando constantemente el mundo a través de las lentes de su microscopio, pudimos saber y sabemos hasta nuestros días de la existencia del mundo microscópico. De hecho, a él se le conoce como el padre o fundador de la bacteriología, que no es otra cosa más que el estudio de las bacterias. Recordemos que él fue un ávido investigador y por lo tanto pudo descubrir cosas muy importantes que en aquel entonces no podíamos haber descubierto como humanidad, si no es que se hubiera descubierto y se hubiera perfeccionado el microscopio. Él descubrió protozoarios, bacterias, los glóbulos rojos y también los espermatozoides del ser humano. Era tanto su interés científico que incluso llegó a observar el sarro que tenía en sus dientes y se dio cuenta que en ese sarro y en la saliva que había en el sarro había pequeños animales microscópicos viviendo. Él incluso este descubrimiento lo consignó en varias cartas que envió a la Real Sociedad en Londres, Inglaterra. Él decía que tenía la costumbre de lavarse todos los días los dientes desde muy temprano con bicarbonato y con agua caliente, e incluso también decía bebía el café a temperaturas muy calientes a grado de quemarse la lengua y el paladar, y que le sorprendía enormemente que en su boca existieran este tipo de animalejos, bichejos los llamó él. Sin embargo, un día después de haber bebido el café, se puso a observar el sarro que había entre sus colmillos y se dio cuenta que después de haber pasado el café muy caliente, casi hirviendo por sus dientes, no había esos bicharracos, esos bichejos que había observado, y llegó a la conclusión de que el calor, y en este caso el agua caliente, los mataba, porque justamente después de eso extrajo una muestra de saliva de una de sus muelas y se dio cuenta que ahí sí estaban todavía viviendo esos animalejos. Por lo tanto, él llegó a la conclusión de que el agua caliente y el calor los llegaba a matar. Sin embargo,
Debemos reconocer que a pesar de haber descubierto y haber conocido a profundidad el mundo microscópico, él no llegó a una conclusión a la que sí llegaron algunos médicos y algunos científicos de manera posterior. Debemos recordar, y esta es la fecha que vas a poner en tu línea del tiempo, que en 1676 Antonio van Leeuwenhoek logró observar los protozoarios y microorganismos que contenía el agua estancada y también descubrió los espermatozoides del ser humano. Sin embargo, las conclusiones de que los seres microscópicos influían en la vida del ser humano no le llegó a la humanidad sino hasta después, gracias a los descubrimientos de una persona muy importante y que sus descubrimientos han hecho gran aportación, que incluso los tenemos hasta nuestros días. Estamos hablando del químico, médico y científico Louis Pasteur, quien vivió de 1822 a 1895. Él combinó los conocimientos de su época y las propias observaciones que realizó a través del microscopio para demostrar que algunas enfermedades eran causadas por microorganismos. Curiosamente, se dice que cuando Louis Pasteur era niño, él observó cómo en la aldea donde vivía, un herrero se dedicaba a darle los primeros auxilios a un individuo que había sido mordido por un lobo rabioso. El tratamiento era poco menos que brutal y se los voy a explicar. Ponían a calentar sobre la fragua del herrero algunos fierros que quedaban tan calientes que alcanzaban el color rojo. Una vez que estos fierros estaban enrojecidos, estaban al rojo vivo, se lo ponían al individuo sobre las mordeduras o sobre las heridas que le había causado, ya sea en este caso el lobo o el perro o el animal que tuviese rabia. Aunque era conocida la enfermedad de la rabia, no se conocía qué cosa era lo que en realidad provocaba esa enfermedad. Y se pensaba en aquel tiempo que poniendo un metal extremadamente caliente sobre la herida iba a permitir que no se desarrollara la enfermedad. Sin embargo, en los días subsecuentes a este hecho que les narro, murieron en esa misma aldea alrededor de 15 personas también mordidas por el mismo lobo. Louis Pasteur, después de haber estudiado química y de haber observado el mundo a través de su microscopio, descubrió que algunas enfermedades no eran causadas por los entes malignos como en aquel entonces pensaban. De hecho, también en aquel tiempo se pensaba que la rabia era provocada por seres maléficos o seres malignos que poseían a los animales que después podían atacar al ser humano y que por medio de las mordeduras y las heridas se trasladaba el ser maligno desde el animal hasta el ser humano. Louis Pasteur no lo creía así y empezó a hacer observaciones. Y en 1885, un niño de nombre Joseph Meister fue mordido por un perro rabioso. En aquel entonces, Louis Pasteur ya había hecho algunas investigaciones en enfermedades de algunos animales, especialmente el cólera que ataca a las gallinas y también la rabia, pero solamente lo había probado en algunos perros y en algunos conejos. Sin embargo, cuando supo que Joseph Meister había sido mordido 14 veces por un perro rabioso, se dio a la tarea de ir y ver y tratar de buscar una alternativa o una cura para que este niño no muriera a consecuencia de las mordeduras. Debemos recordar que Louis Pasteur en ese entonces no tenía formación de médico, sino él era profesor de química. Sin embargo, había hecho muchas investigaciones al respecto de la rabia y solo había probado su vacuna en algunos perros. En ese momento se encontró con una disyuntiva: o inoculaba con su vacuna al niño Joseph Meister y el niño moría, o bien no hacía nada y el niño también podía morir. Él tuvo ese problema moral en ese momento, sin embargo decidió que iba a inocular, es decir, que iba a vacunar con su vacuna aún no probada en humanos a este niño. Sin embargo, después de curarle al niño las heridas que le había provocado el perro y las mordeduras, decidió vacunarlo y después de un tratamiento de 10 días con vacunas, se dieron cuenta, muy agradecidos los padres, de que Louis Pasteur le había salvado la vida al niño y este niño no había desarrollado los síntomas y la enfermedad de la rabia. Louis Pasteur siguió investigando y hasta el último día de su vida él estuvo haciendo muchas contribuciones al mundo de la medicina y también al mundo de la conservación de los alimentos. Si tú observas un cartón de leche en la actualidad, vas a poder encontrar claramente una leyenda que dice leche ultra pasteurizada. El proceso por el cual se garantiza que no haya microorganismos que puedan afectar la salud y la vida del ser humano recibe el nombre de pasteurización gracias y en honor a los descubrimientos del propio Louis Pasteur. La siguiente fecha que vas a anotar entonces pues es 1885, la fecha en la cual Louis Pasteur tuvo a bien vacunar contra la rabia al niño Joseph Meister.
La siguiente contribución que analizaremos es la contribución que realizó al mundo de la medicina un médico alemán de nombre Roberto y apellido Koch. Roberto Koch fue un médico, como ya te lo había dicho, del medio rural. Él observó que algunas ovejas y algunas vacas morían a consecuencia de una enfermedad llamada carbunclo, que les provocaba una coagulación masiva de la sangre y que no daba muchos síntomas previos a la muerte. Sin embargo, él, como ya había recibido de parte de su esposa como regalo de cumpleaños un microscopio, se dio a la tarea de investigar y de ver bajo el microscopio los tejidos, principalmente el vaso, el hígado y la sangre de algunos especímenes que habían muerto de esa enfermedad, y descubrió que había unos extraños seres microscópicos en forma de bastón o de forma alargada, a los que él denominó bacilos, precisamente por esa apariencia física similar a bastones o similar a varas, y él llegó a la conclusión de que esos bacilos eran los causantes de la enfermedad del carbunclo. Él se dedicó mucho tiempo a investigar de una manera muy metódica, muy concienzuda, de qué manera estos bacilos se enfermaban y llegaban incluso a matar a los animales. Una vez que determinó que esos bacilos eran los causantes de la enfermedad del carbunclo tanto en humanos como también en animales, se dio a la tarea de investigar los pulmones de una persona que había fallecido de tuberculosis. Y él se dio cuenta que los tejidos pulmonares de las personas que habían muerto a consecuencia de la tuberculosis presentaban también otro tipo de bacilos. Gracias a su descubrimiento en 1882, específicamente el 24 de marzo de 1882, él pudo determinar que esos bacilos, que eran diferentes a los del carbunclo, eran los causantes de la tuberculosis. Gracias a este descubrimiento, el bacilo causante de la tuberculosis se conoce también como bacilo de Koch. Y hasta nuestros días, en pleno año 2021, el 24 de marzo de cada año es considerado el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. Desgraciadamente, esta enfermedad no ha podido ser erradicada de la humanidad. Y aunque se ha clasificado al bacilo causante de la tuberculosis como Mycobacterium tuberculosis, se sigue conociendo por su nombre más común gracias a su descubridor, que es precisamente el de bacilo de Koch. Si bien es cierto que el descubrimiento del bacilo de Koch fue, cronológicamente hablando, antes que la utilización de la vacuna contra la rabia de Louis Pasteur, se pone en segundo término el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis, ya que los descubrimientos de Koch no fueron en el sentido de encontrar una vacuna, sino solamente descubrir la causa que genera la enfermedad. Después de los descubrimientos de Pasteur y de Koch, la ciencia y la tecnología avanzaron muchísimo, fueron avanzando a grandes pasos, y de esa misma manera se fueron haciendo muchas e importantes descubrimientos y aportaciones de la ciencia, de la microbiología y que incidieron en el desarrollo de la medicina. Pero para efectos de esta clase vamos a dar un salto muy grande en el tiempo y llegamos hasta 1906, cuando un médico español de nombre Santiago Ramón y Cajal recibe el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por descubrir la neurona. Gracias al microscopio y una técnica de entintar las células, una de cada 100, él pudo descubrir una neurona, y gracias a este descubrimiento se pudo entender de mejor manera cómo funciona el cerebro. Hasta antes de 1906 y del descubrimiento del doctor Santiago Ramón y Cajal, se pensaba que la red neuronal o la red del sistema nervioso central y del cerebro estaba constituida por solamente de impulsos nerviosos. Sin embargo, fue gracias a los descubrimientos y los trabajos que en 1906 le dieron el premio Nobel que se descubrió que la red neuronal y el cerebro está compuesta por células independientes y funcionales llamadas neuronas. En el mismo año en el que el doctor Ramón y Cajal recibe el premio Nobel, un alemán de nombre Alois Alzheimer presentó en la 37ª Conferencia Psiquiatría del Sudoeste Alemán, realizado en la ciudad alemana de Tübingen, presenta el estudio que él realizó de una extraña enfermedad que afecta la corteza cerebral. Ahora conocemos a esta enfermedad con el nombre de su descubridor, Alzheimer, que es una enfermedad que presenta síntomas como la pérdida de la memoria, la desorientación y la demencia. Gracias a las observaciones a través del microscopio que hizo Alois Alzheimer de la corteza cerebral de enfermos que habían fallecido a consecuencia de esta enfermedad, pudo darse cuenta que hubo cambios estructurales en las células de la corteza cerebral y pudo demostrar que estas variaciones en la estructura son las causantes de esta enfermedad. Esto no hubiera sido posible si esa corteza cerebral no hubiera sido vista y observada a través del microscopio. Si bien es cierto que no tenemos una cura para esta enfermedad, sí hemos podido avanzar como humanidad en la comprensión de la misma, y de esta suerte se espera que en algunos años podamos encontrar la cura o el método para prevenir estos cambios en la estructura cerebral que desarrollan esta terrible enfermedad.
Hasta ahora hemos visto que las contribuciones al mundo de la medicina se debieron a la observación a través del microscopio de tejidos con células muertas. Para que Santiago Ramón y Cajal o para que Roberto Koch llegara a ver y demostrar que algunas enfermedades estaban siendo transmitidas por seres microscópicos, era necesario adquirir tejidos de individuos ya muertos y hacer lo que se conoce como tintura del tejido, es decir, aplicar ciertos compuestos que le daban color a la célula para poder observarla. Sin embargo, cuando eran observadas eran células principalmente muertas. Esto fue hasta que en 1932, fecha en la que Fritz Zernike desarrolló un nuevo modelo de microscopio llamado microscopio de contraste de fases. Gracias al microscopio desarrollado por Fritz Zernike es posible observar las células en su ambiente natural y obviamente vivas, de tal manera que desde 1932 podemos observar células vivas tomadas de un tejido y al no ser necesaria teñirlas, estas células continúan vivas. De esta manera se acelera la investigación científica y avanza nuevamente a pasos agigantados la observación de los tejidos vivos. El siguiente avance médico que vamos a analizar es el que se da en el año de 1983 cuando Harald zur Hausen descubre el virus del papiloma humano, o VPH como lo conocemos actualmente. Es una enfermedad de transmisión sexual y es el factor de desarrollo de prácticamente todos los cánceres cervicales. Zur Hausen logró aislar bajo el microscopio dos cepas de virus del papiloma humano, que es el responsable de causar el 70% de todos los cánceres de cuello de útero. Gracias al trabajo de Harald zur Hausen, hoy se disponen de las vacunas necesarias para evitar un número importante relacionadas con las infecciones del virus del papiloma humano, y con las vacunas se evita el incremento de número de personas que desarrollan el cáncer cérvico-uterino y que incluso pueden llegar a morir. 62 años más tarde del descubrimiento de la técnica de contrastes de fases, y ahora sí llegamos al año 1994, el mundo científico dio un paso muy importante en el estudio de las células vivas, gracias al descubrimiento de una proteína verde fluorescente. Y ese descubrimiento fue realizado por tres científicos: Martin Chalfie, Osamu Shimomura y Roger Thiessen. Estos científicos descubrieron una proteína que emite una bioluminiscencia, es decir, emiten luz gracias a un proceso biológico. Este proceso, que antes era imposible de ver por el ojo humano, permitió a los científicos avanzar en el estudio del desarrollo de las células como de la neurona, la evolución de las células cancerosas y también la proliferación del virus del SIDA, VIH. Gracias al descubrimiento de la bioluminiscencia de la proteína verde fluorescente, el mundo de la ciencia, en la biología y en la medicina ha dado un salto muy importante. Ahora es posible analizar las proteínas en las células vivas. El siguiente paso, gracias al microscopio y que revoluciona el mundo de la ciencia, de la medicina y de la tecnología, se da en el 2004, cuando dos científicos, uno Konstantin Novoselov y el otro Andrei Geim, ganan el Premio Nobel de Física por su descubrimiento a escala microscópica de las propiedades del grafeno, que es un compuesto molecular a base de moléculas de carbono que tiene las capacidades de ser transparente, flexible, extraordinariamente resistente, impermeable, abundante en la naturaleza, económico y conductor de la electricidad, mejor que ningún otro metal conocido. Si bien es cierto que su uso en estos momentos no ha sido tan extendido y que todavía sigue en el proceso de investigación, muchos países actualmente trabajan en el desarrollo de tecnologías que permitan la utilización del grafeno, y se espera que su uso se extienda en las siguientes ramas de la ciencia: en el incremento de la velocidad de los cables de la fibra óptica, en el desarrollo de superbaterías o de pantallas táctiles flexibles más resistentes que las que conocemos hasta nuestros días. Durante mucho tiempo se pensó que los microscopios ópticos tenían un nivel teórico del cual no se podía traspasar. A este límite se le llamaba el límite óptico o límite de resolución. Sin embargo, tres científicos, Eric Betzig, Stefan Well y William Werner, rompieron con esta idea gracias a la introducción de la microscopía de superresolución, así se le llama, lo cual nos permite observar moléculas dentro de las células vivas a una escala nanométrica. Gracias a esta técnica que descubrieron, desarrollaron y después presentaron al mundo, en el año 2014 recibieron el Premio Nobel de Química, lo cual le permitió a los investigadores desde esa fecha, el 2014, poder observar células vivas y tejidos vivos para poder encontrar posibles curas a enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer.
Gracias a los avances de la microscopía, desde que Zacharias Hansen desarrolla el primer microscopio hasta los microscópicos electrónicos de barrido que poseemos actualmente, hemos podido tener como humanidad estos 10 avances científicos que el día de hoy te presenté. No olvides que estos avances los debes de consignar en tu línea del tiempo. Recuerda, mi nombre es Elijah Pet Cuateta Contreras, soy tu maestro de biología. Gracias por acompañarme en este apasionante paseo por la historia de la microbiología y nos vemos en otra clase para seguir descubriendo el apasionante mundo de la ciencia. Hasta la próxima, chicos.